Hola, somos Cordero Church en Reno, Nevada y estamos para servirte. Puedes conocer más de nosotros en corderoreno.com. Esperamos que este mensaje te bendiga y te inspire en este día. Nos vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 5:9. Ahí está, mire. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros como cristianos debemos de ser pacificadores. Amén, hermano. Donde hay guerra hay que meter paz. En el hogar, en la familia, en la iglesia, donde quiera que andemos, en el trabajo, debemos de ser pacificadores, pacíficos. Amén. Bienaventurados eso lo dijo Cristo en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjese. Entonces siempre usted se encuentra en algún lugar, usted debe ser un pacificador. Amén. Una persona que mete paz. Amén. Gloria a Dios. Quiere decir que debemos de ser mansos. Amén. Quitar toda ira, toda contienda de nosotros. Quitarle ese carácter, dejarle ese carácter fuerte que teníamos, dejárselo al Señor. Amén. Ahora ya somos pacificadores, somos hijos de Dios. Amén. Que debemos de quitar toda ira de nosotros. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios y queremos que Dios nos llame hijos, pues tenemos que ser pacificadores, como lo dijo Cristo. Dice, de los tres patriarcas, Isaac fue el más sedentario, el que más duró. En aquellos años se vivía muchos años. Llevó una vida más pacífica y falleció a los 180 años, Isaac. Muchos eruditos creen que Abraham llegó a Canaán en el año 2090 antes de Cristo, fíjese. Isaac nació a los 25 años después de que Abraham llegó a Canaán. Abraham tenía alrededor de 75 años cuando llegó a Canaán, y a los 99, más o menos a los 100, tuvo a su primer hijo Isaac. Y dice, a los 40 años se casó cuando tenía Isaac 40 años, se casó con Rebeca. Mire, ahora se quieren casar a los 19, a los 15. Isaac se casó a los 40. ¿Se da cuenta? Bueno, antes era otra época, antes vivían más años. Amén. Dice, se casó a los 40 y Jacob y Esaú nacieron cuando Isaac tenía 60 años. Fíjese, cuando Isaac tenía 60 años, tuvo sus dos hijos gemelos. Un pacificador no debe ignorar los conflictos. ¿Me entiende? Siempre va a haber conflictos en todos lados. En el hogar, en los matrimonios, con los hijos, en la iglesia, en el trabajo, va a haber conflictos de todo, de toda índole. Porque usted como cristiano se va a enfrentar a gente que no es cristiana. ¿Me entiende? Usted va a trabajar con gente que no es cristiana, inclusive gente que no tiene sus mismas creencias de usted, que tal vez sea una persona religiosa, pero tiene diferentes creencias. Entonces va a haber un conflicto. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Pues ser pacificador. Amén. Ser pacificador. Uno nunca se debe de pelear por contiendas de la palabra del Señor. Nunca, nunca. La palabra de Dios no es para contender con nadie. Amén, hermanos. Si aquel quiere seguir en lo suyo, pues que siga en lo suyo. Fíjese que una vez aquí, hermano, yo tenía un conocido, y una vez estaba yo aquí afuera, no me acuerdo qué estaba haciendo en el tiempo del verano,
Y llega ahí un hombre que yo lo conocía, no empezamos a platicar. Y él era muy católico. Él era inclusive dijo que había estudiado era seminarista, había hecho estudios para ser sacerdote. Y platicando ahí un poquito, hermano, salió la plática de la palabra. Y él terminó diciéndome estas palabras. Si yo estoy mal, me dijo, aunque me vaya al infierno. ¿Y ya para qué usted le dice más? Dice, aunque esté mal y que me vaya para el infierno, me voy. Entonces, cuando una persona ya le dice eso, hermano, ¿ya para qué? ¿Ya para qué usted va a insistir? Dígame, ¿para qué usted va a hablarle? Si ya hizo su decisión. La palabra de Dios, es más, el Señor dijo que el que no creyó ya está bajo condenación. Entonces, la palabra de Dios no es para contender. Usted conoce a un fulano que es religioso, que esto y lo otro, bueno, déjelo, respételo y que él lo respete a usted. Amén. Porque yo creo, hermano, que el único que puede cambiar la situación en todos, en cada hombre, es el Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Entonces, lo que necesitamos nosotros es ser pacificadores, entienda. Usted tiene que ser pacificador. Usted puede tener relación con otras personas que no creen como usted, pero usted tranquilo. Amén. Porque usted es hijo de Dios. Amén. Vamos a entrar al primer punto. Vamos a ir en Génesis 26. Busquen su Biblia, Génesis capítulo 26. Y ahí vamos a desarrollar el primer punto. Isaac engaña a Abimelech. Este Abimelech no es el mismo con el cual se enfrentó a su padre Abraham, que le mintió. ¿Se recuerdan? Aquel rey Abimelech que se llevó a Sara y quería tener una relación con ella, y Dios se le apareció y le dijo, no toques a esa mujer. Entonces, este no es el mismo Abimelech, este es otro. Y vamos a leer aquí en el capítulo 26 del 1 al 11. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Fíjese, le aconteció lo mismo que le aconteció a Isaac, le aconteció a Abraham, su padre. Hubo tiempos de hambre, Isaac y Abraham descendió a Egipto, igual le pasó a Isaac. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Mire, qué tremendo es Dios, hermano, cómo le habla a Isaac y lo confirma. Lo que yo le dije a tu padre Abraham, ahora te lo digo a ti, y yo confirmaré tu descendencia. Entonces Dios le hablaba, había una relación, hermano, que Dios tenía con Isaac, con el hijo de Abraham. Entonces, en el 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Mire, hermano, qué tremendo. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu descendencia, en tu simiente. Pero cuando oyó Abraham mi voz
y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana. Mire, lo mismo que hizo Abraham hizo el hijo. Ya qué tremendo. Es mi hermana. Lo mismo dijo Abraham, ¿se acuerdan ustedes en la lección? Es mi hermana porque no quería, dice, me van a matar a causa de ella. Entonces, fíjense bien, muchas veces la situación se repite. El hijo oyó al padre. El padre mintió, el hijo también. ¿Ya? Y dice, y respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizás moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Mire bien que los hombres de aquel entonces sabían, hermano, que el agarrar a una mujer ajena era un grande pecado delante de Dios. Fíjese, y todavía no existía la ley. La ley fue dada a Moisés. Todavía no existía la ley de Dios, hermano. Todavía no existían los 10 mandamientos. Pero había cierto temor de la gente de pecar en contra de Dios. Tenían conocimiento de que había un Dios. ¿Me entiende, hermano? Tenían un conocimiento, pero no había ley. Pero cierto que había un temor. ¿Cuántos saben eso? Amén. Hay veces, hermano, que la gente de allá afuera no conoce a Dios, pero ¿sabe qué? Tienen cierto temor de hacer algo malo. ¿Sí o no, hermanos? Aunque también hay gente mala que no le importa. Pero hay gente, hermano, que aunque no conozca a Dios, siente, ¿sabe por qué siente algún temor? Quizás por la educación que vio en su casa, en sus padres, en su familia. Entonces saben que saben reconocer entre lo bueno y lo malo. Nosotros los cristianos nos llamamos cristianos, somos de Cristo. Nosotros ya debemos de saber discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí o no? Lo bueno y lo malo. Ya nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de Dios, ya debemos de saber discernir qué es bueno y qué es malo. Amén. Entonces, cuando nosotros tratamos de obedecer a Dios en las cosas buenas y tratamos de no hacer lo malo, de cierto Dios nos va a bendecir. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces aquí, hermano, estos hombres pues sabían reconocer. En el versículo 11, entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Fíjese bien, este hombre sabía
o Dios le puso un temor grande que no tocara a ese hombre ni a esa mujer. Ahora fíjese, póngase a pensar, ellos dos no descendieron solos a Gerar. Ellos tenían muchos siervos y siervas, tenían muchos animales, tenían muchas posesiones. Entonces, ellos no iban solos, pero de cierto eran los caudillos de ese pueblo. Él era el que gobernaba el pueblo. Entonces, él tenía el trato con el rey de ese lugar. Entonces, el rey dio la orden de ese lugar. Cuidado y tocan a este hombre y a esta mujer, porque ya Dios había puesto en el corazón de ese hombre que ese hombre era un hombre de Dios. ¿Me entiende, hermano? Entonces, en realidad, hermano, le voy a decir una cosa. En realidad, el hombre siempre va a tener temor aunque sea un hombre de Dios. Porque mire, sabiendo que Dios le había hablado a Isaac, no desciendas a Egipto, vete a Gerar con los filisteos, mora ahí. De cierto él sabía que Dios lo iba a proteger, pero siempre pasa también con nosotros. Nosotros sabemos que tenemos a Dios en nuestro corazón y que Dios nos puede guardar de todo mal. Pero siempre, hermano, por naturaleza hay temor y hay miedo en nosotros. ¿Me entiende, hermano? Por naturaleza, es algo natural. Aunque reconocemos que Dios siempre tiene el control. Si nosotros amamos a Dios, no tiene el control sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor. Así es de que en realidad nosotros, hermano, por naturaleza tenemos miedo y temor de algo, pero sabemos que Dios siempre está en control. Dios está en control. Cuando el mundo siente temor, Dios está en control. Cuando viene un tsunami, cuando viene un terremoto, cuando viene algo, hermano, la gente se espanta y la gente tiene miedo. Pero ¿sabe qué? Dios dice, yo estoy en control. Amén. Gloria a Dios. Segundo punto, vamos a entrar al segundo punto. Un conflicto sobre el derecho al agua. Dios prospera, Dios es prosperado por, Isaac es prosperado por Dios y también es hostigado por los hombres. Dios lo va a prosperar a usted, pero también, hermano, en ocasiones vamos a ser hostigados por gente a nuestro alrededor. Amén. Entonces aquí, hermano, vamos a ver un conflicto sobre el derecho del agua. Fíjese, en el versículo, seguimos ahí en el versículo 12 al 25. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Mire, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Cuántos saben que si siembran van a recibir el 100 por 1? Amén. Por eso siempre debemos, mire, ahora nosotros ya no sembramos tomates, ni chiles, ni aguacates, ni nada de eso, pero sembramos en la obra de Dios. Amén. El que siembre en la obra de Dios va a recibir al 100 por 1. ¿Cuántos lo creen? Pues importante, Dios es el que te va a bendecir. Dice aquí, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Se da cuenta? Engrandeció. Ahora, fíjese, como le vuelvo a repetir, él solo no iba nada más con su mujer, él tenía todo un séquito de personas. Recuerde que Abraham era riquísimo en ganado, en oro, en plata, en siervos y siervas, él tenía mucha gente. Entonces, él puso a trabajar a toda su gente ahí, hermano, y él prosperó, se hizo poderoso. Se hizo más poderoso Isaac. Dios lo bendijo. 14.
Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron, ¿qué? Envidia, fíjese. Siempre la envidia va a estar en contra de los hijos que son bendecidos. La envidia, siempre va a haber envidias. La gente va a envidiar. ¿Me entiende, hermano? La gente va a envidiar. Mire, yo me quedo asombrado de cómo Dios bendice a la gente y luego la envidia llega. ¿Me entiende, hermano? Y pues ni modo, va a existir. Va a existir. Pero Dios quiere bendecir. Dios quiere bendecir. Ahorita están acusando a Cas Luna de muchas cosas, allá una iglesia grandísima que tiene en Guatemala. Y yo digo una cosa, si Dios lo ha bendecido, pues la envidia, y si está haciendo las cosas para Dios y Él lo sabe, Dios lo va a sacar adelante. ¿Me entiende, hermano? Porque es Dios el que bendice. Yo siempre digo una cosa, es Dios el que bendice. ¿Ven? Ahora que si ya están haciendo cosas chuecas, y bueno, ya también eso va a salir a la luz. Porque no hay nada oculto que no se ha manifestado. ¿Me entiende, hermano? Todo lo que se hace mal en la oscuridad, Dios lo va a sacar a la luz. Entonces, pero si el hombre está bien delante de Dios, Dios lo va a juzgar y Dios lo va a sacar adelante. Amén. ¿Cuántos lo creen? Pero la envidia siempre va a existir. Siempre va a existir la envidia. La envidia. Nosotros como hermanos que somos, no debemos de estar juzgando eso, porque tarde o temprano el que juzga es Dios. Nosotros no somos jueces. Amén. Entonces dejemos las cosas ahí. Amén. Gloria a Dios. Y dice aquí, y la gente le tuvo envidia. En el 15, y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Dice, hermano, cómo Dios lo prosperó ahí. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres de su padre, los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sibma. Y se apartó de allí. Y abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rebobol. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar
e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. O sea que, hermano, él no riñó con los hombres aquellos que le quitaron, abrió los pozos, salía agua y había riña. ¿Y sabe qué es lo que hacía Isaac? Pues quédate con él. Y abrió otro pozo y salió agua y volvió a haber problemas, quédate con él. Total, Dios me va a dar uno donde verdaderamente sea mío. ¿Sí o no? Lo que Dios le vaya a usted a dar, se lo va a dar. Y nadie se lo va a poder quitar. Porque Dios se lo dio. Dele un aplauso al Señor. Amén. Así es de que usted no haga riña en cosas. En ocasiones, hermanos, nos peleamos por cosas insignificantes. Nos estamos peleando. Hasta en la misma familia nos peleamos por cosas que no debemos de pelearnos. No, usted deje. Usted espere que Dios le hable y que Dios le confirme su palabra y que Dios le diga, yo te voy a bendecir. Pero no va a haber riña. Usted no riña con nadie. Amén. Si aquella persona, dijo el Señor, si alguien te pide la capa, pues dale la espada también, dásela. Total, no haga riña. El otro día, Pastor Jan estaba hablando del amor, que el miércoles, ¿verdad? Que aún hay que amar a nuestros enemigos. Entonces no vamos a reñir con nadie, ¿sí o no? Usted en el trabajo no pelee con nadie. No, que a esto, que el otro, déjelos. Usted no riña. ¿Por qué? Porque a usted Dios lo que le va a dar, nadie se lo va a quitar. Dios le ha dado algo, es suyo. Dios lo va a bendecir y Dios cuando bendice, bendice. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano, cada uno de nosotros debemos de ser agradecidos con Dios y tenemos lo que Dios nos ha dado. No anhelemos más de lo que tenemos. Dejemos que Dios nos lo dé. Lo que nos vaya a dar, que nos lo dé. ¿Sí o no? Amén. Eso es algo importante que debemos de aprender nosotros los cristianos, hermanos, que no debemos de reñir, así como Isaac era pacificador, era un hombre pacífico, era un hombre que no quería problemas con nadie, no quería meterse en guerra con nadie. Entonces él trabajó los pozos, salió agua, pero llegaron y riñeron y se los dio. Abrió otro pozo, salió agua, se lo volvió a dar. Pero ya abrió otro pozo y ya nadie se opuso, entonces ya era de él. Amén. Y Dios le habla y le dice, te voy a bendecir. Dios le habla nuevamente, le dice, te voy a bendecir. Amén. Entonces usted deje que Dios lo bendiga, hermano. Amén. No pelee nada con nadie. Deje que Dios le bendiga. Amén. Conflicto sobre el derecho de agua. Miren qué tremendo. Pero ahí, dijimos que íbamos a leer hasta el 25, ¿verdad? Y edificó, mire, después de que Dios le habla, en el 24 dice, y se le apareció Jehová aquella noche. Ahora fíjese, la Biblia no dice cómo se le apareció. En un sueño, en una visión, personalmente, le habló audible, no se sabe. La Biblia no lo dice. Hay veces que también nosotros, Dios nos habla audiblemente, nos habla al corazón, nos habla en nuestra mente, nos dirige. No sabemos en ocasiones cómo Dios lo hace, pero Dios lo hace. Hay veces, a mí Dios, muchas veces yo he oído la voz de Dios. He estado dormido, fíjense, dormido y oigo mi nombre. Y yo me despierto y digo, ¿quién me está llamando? Yo oigo mi nombre, Juan, y despierto. Y digo, ¿quién me llama? ¿Sí?
y me vuelvo a dormir, hermano. Y he oído, vuelto a oír la voz, Juan, y vuelvo a despertar. Y digo yo, Dios me está hablando. ¿Sí? Oigo mi nombre, así cuando le hablan a uno y uno despierta. Y muchas veces Dios le habla a uno, ¿sabe de qué? Para que uno se ponga a orar, para que uno se levante. ¿Sí? ¿Me entiende? La otra vez oí el timbre de mi casa, también he oído varias veces el timbre en la madrugada. Oigo que alguien toca y despierto y me quedo así, ¿quién será? ¿Qué será? Y vuelvo a ver si oigo ruidos y no oigo nada, hermanos. Y ya me quedo ahí, hermano, y mejor me pongo a alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque Dios nos habla de muchas maneras. Amén. Dios nos habla de muchas maneras. Él tiene sus maneras. Así le habló a Isaac aquí. Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham. Yo creo que aquí fue más bien una visión, un sueño. Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar. Fíjese, cuando Dios te hable, edifica luego tu altar. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pararte, hincarte. Ahí edificas un altar y ahí alabas y glorificas el nombre de Dios. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. En señal de que Dios le estaba hablando, otra vez abrieron otro pozo ahí. Tercer punto. Isaac hace las paces. Hacer las paces, oiga bien, usted si ha tenido conflictos con alguien, haga las paces. Y viva en paz. Amén. Yo no sé si ha tenido conflictos con alguien, ¿sí o no? De alguna manera a lo mejor ha tenido conflictos con alguien. Haga las paces y viva en paz. Eso fue lo que hizo Isaac. Vamos a mirar aquí, a seguir leyendo hasta el 33. Y luego vamos a leer el 26. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Susat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y le dijo Isaac, ¿por qué venís a mí, pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros? Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Mire qué tremendo. Hemos visto que Dios está contigo. ¿Se da cuenta? La gente va a mirar que Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? La gente lo va a mirar. Tú no tienes que decirle a nadie. La gente misma se va a dar cuenta que tú eres de Dios, que tú eres diferente, que tú eres bendecido, que Dios te sostiene. A mí me ha encontrado gente y todavía le sirve a Dios. Y todavía usted está con él. Pues claro, le digo, pues ¿qué crees? ¿Me entiende, hermano? La gente va a mirar. La gente mira que tú eres de Dios, que Dios te bendice, que Dios está contigo. La gente lo va a mirar. Entonces, la misma gente que altercó contigo va a venir a pedirte perdón. Y fue lo que hizo Abimelech. Vino
y dijo, nos hemos dado cuenta que Dios está contigo. Por lo tanto, pues, vamos a leerle ahí. En el 28, y en el 28 estamos. En el 28, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Dice, vamos a hacer un juramento entre nosotros, porque nos hemos dado cuenta de que Dios está contigo. ¿Me entiende? Mire, cuando yo empecé mi pastorado, hermano, pues yo no salí muy bien con un pastor, con el que era mi pastor, hermano, porque a mí me acusaron de cosas. Y cuando Dios me llamó y empecé a pastorear y empecé, hermano, ahí en el localito y todo, este pastor me buscó a mí. Y me dijo, hermano, me habló por teléfono, hermano Juan, quiero hablar contigo. Y nos citamos ahí en el Denis de ahí de la Plan. Ahí nos citamos, hermano. ¿Y sabe qué me dijo? Hermano, perdóname. Porque te acusamos y esto y lo otro. Pero él vino. Y yo le dije, está bien, hermano. Todos cometemos errores. Pero la gente se va a dar cuenta de que tú eres de Dios, de que tú eres bendecido. Ahora, si la persona no viene a pedirte perdón y tú te la encuentras por ahí, pues que seas tú también, porque el que dé el paso definitivo, uno de los dos, ¿sí o no? La cosa es que no haya rencillas y que haya paz. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, la paz. Y dice, y haremos pacto en el 29, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete. Miren lo que hizo Isaac para corresponder, dice, para corresponder. Porque muchas veces, hermano, hay veces que nos pedimos perdón unos a otros y luego decimos, pero seguimos igual. Está como aquella viejita que estaba en el hospital, hermano, y estaba bien enferma, y llega la comadre y, ay, comadre, te estás muriendo. Perdóname, comadre, que mira que nos agarramos y que esto, que el otro. Pero ya cuando se iba, le dice, pero si te alivias, quedamos igual. ¿Se imagina? Nomás si te mueres te perdono. No, la cosa mire, Isaac para corresponder, hermano, a que aquel hombre había hecho un pacto, había venido a pedirle perdón. Mire, él para corresponder le hizo un banquete. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac los despidió. Y ellos se despidieron de él en paz. ¿Se da cuenta? En paz. Que haya paz. Necesitamos tener paz. Tengamos paz los unos con los otros. Mire, ya va a terminar este año.
¿Ya qué nos falta para que termine este año? Pues necesitamos terminar en paz, para que empezando el año, empecemos bien el año. Amén, hermanos. ¿Usted quiere que Dios lo bendiga, hermano? ¿Usted quiere empezar bien el año? Pues empiécelo en paz, sin rencillas con nadie. Así sea de la familia o de la iglesia o en el mismo trabajo o con los hijos. Pero necesitamos tener paz. Usted tiene que tener paz con sus hijos, con su familia. Usted no entienda una cosa, usted no va a cambiar a nadie. Usted ya les enseñó la palabra. Usted ya les sembró la palabra a sus hijos. Si sus hijos no quieren cambiar o andan de rebeldes, déjelos. Usted ya les sembró la palabra. Usted nomás ore por ellos. Pero esté en paz. Porque el único que puede cambiar los corazones se llama Jesús. Dele un aplauso a Jesús. Entonces, hermano, mire, se levantaron de madrugada y se despidieron en paz. 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron: hemos hallado agua. ¿Se da cuenta? Ahí está la bendición. Dios demostró la bendición. ¿Me entiende, hermano? Cuando se pusieron en paz, viene la bendición. ¿Eh? Cuando usted se pone en paz con la gente, que haya paz, viene la bendición. Ahí viene la bendición. Pero necesitamos que haya paz. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Hasta este día, Beerseba. Y cuando Isaac era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basamat, hija de Elón Eteo. No, y cuando Esaú, aquí es Esaú. Y cuando Esaú era de 40 años, pues aquí ya empieza otra historia. Porque él ya tenía, aquí ya habla de que ya tenía Esaú, ya había nacido Esaú y Jacob. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Ben Eteo, y a Basemat, hija de... Tuvo 2 mujeres, mire. Luego agarró 2. Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Se da cuenta? El hijo rebelde. Tuvo 2 hijos, Jacob e Esaú. Esaú se acuerda que no quiso la primogenitura y la desechó y después la lloró y ya no. Pero fueron amargura para ellos porque agarró esposas de otro lugar donde no tenía que haber agarrado. Pero era rebelde. Entonces, usted a lo mejor tiene hijos rebeldes.
No quieren. Usted les dice una cosa y ellos hacen otra. Y van a ser amargura para usted. I'm sorry, pero ni modo. Carga tu cruz. Carga tu cruz. Carga tu cruz. Como dice en Hebreos, hermano, en Hebreos dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces tiene que haber paz. Necesitamos buscar esa paz. Esa paz necesitamos buscarla todos los días, que tengamos paz en nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el príncipe de la paz. ¿Sí? Yo he visto, hermano, que conflictos entre vecinos, fíjese. Bueno, se han hasta matado, hermano. Vecinos por cualquier cosa se matan. Estaba viendo un caso de dos hombres que eran vecinos, hermano, y nomás porque uno cruzaba su terreno del otro, tenían una enemistad bárbara, hermano, que de plano sacaron las armas y se mataron. Se mataron. Y uno dice: ¿hasta dónde llega la ira de las personas por causa de cosas pequeñas? Yo mejor vendía y me iba para otro lado que tener problemas con un vecino. ¿Sí o no, hermanos? ¿Entiende? Tener conflictos con un vecino, oiga, y por cosas insignificantes, menos, ¿no? Yo ahí tenía un vecino, hermano, que tenía una alberca, puso una alberca, y cada rato yo no sé, le tiraba el agua, pero el agua toda se me venía para mi lugar. Y iba yo para atrás, hermano, lleno de agua. Y yo decía: este vecino. Y luego a causa de esos, la fence se rompen los postes, se pudren. Y yo, en vez de andar en pleitos con los vecinos, yo cuando Pablito estaba, le decía: Pablito, veme y cámbiame este poste. Y me cambiaba los postes podridos y yo los pagaba, y yo no andaba haciendo complaint. ¿Para qué uno hace complaint? Mejor en paz. ¿Sí o no, hermano? El otro vecino, cuando vivía acá en la Blue Sky, hermano, también cuando compré la casa y no tenía fence, y me dijo: pon la fence y yo te voy a dar la mitad del dinero. Y la puse, hermano, y nunca me dio nada. Nunca me dio nada, ni me cooperó nada. Yo dije: ni modo. Pero no hacía pleitos. Amén. Usted sea un pacificador. Lo más importante de vivir contentos los cristianos es ser feliz y vivir en paz. ¿Sí? Porque, hermano, si tenemos a Cristo, debemos de vivir en paz y ser felices. ¿Para qué necesitamos? ¿Para qué nos amargamos la vida? Dígame usted. No hay razón ninguna. Usted aguante, Dios lo va a sacar adelante. Dios lo va a bendecir. Amén. Usted nomás créalo: Dios me va a bendecir, Dios me va a sacar adelante. Yo ahorita tengo estos problemas, estoy pasando por esta situación, pero yo sé que como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios.